Universidad Vasco de Quiroga y el Encuentro Ciudadano por la Paz, pues venimos organizando ya desde varios meses atrás, particularmente cuando empezó pues todo este asunto de la refunción por la pandemia, y pues aquí seguimos. El día de hoy prácticamente estaríamos cerrando el año platicando sobre el tema del fin de año, que es el Adviento y la vocación del laico en el mundo. Y el día de hoy tenemos un invitado especial quien ha profundizado mucho este tema y que nos dará importantes lineamientos y enseñanzas al respecto. Pues buenas noches, Patrito, buenas noches, Jorge. Jorge, preséntanos a nuestro invitado. Hola, buenas noches al auditorio, buenas noches, Rafa. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Pablo Tomás Patrito. Es diácono, se ordenó precisamente durante toda esta situación de la pandemia. Pertenece a los Cruzados de Cristo Rey y además trabaja en el Centro Cultural CCR. Como nos dice Rafa, nos va a hablar del Adviento. Pues adelante, Tomás, es todo tuyo el micrófono y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias Rafa, gracias Jorge, gracias a Encuentro Ciudadano por la Paz, IOVAC, por permitirme esta oportunidad de cerrar el año en un sentido, en el sentido civil, y la oportunidad también de iniciar este año nuevo litúrgico con estas reflexiones. Vamos a hablar fundamentalmente del Adviento, pero desde una perspectiva particular, de cómo el Adviento ayuda a vivir la vocación del laico en el mundo, o de otra manera, como lo habíamos planteado, cómo el Adviento ayuda al tema de la participación de los laicos en el tema de las realidades temporales. Entonces, por favor, avanzamos con una presentación. Entonces, de buenas a primeras, ¿qué es el Adviento? ¿Cómo tenemos que vivirlo? El Adviento es el inicio del año litúrgico, ¿verdad? Entonces, abarca desde lo que sería el cuarto domingo previo a la Navidad hasta la Navidad misma. En este sentido, este último domingo pasado, el domingo 6, ahora de diciembre, fue el segundo domingo de Adviento, y estamos esperando, ¿no? Todo es un tiempo de 4 semanas en el que la Iglesia nos va preparando para que dispongamos nuestros corazones para recibir a Jesucristo que viene, es decir, para recibir la salvación de el Mesías esperado. Avanzamos, por favor. En ese sentido, la verdad es que el Adviento nos invita a recordar. Un sentido del Adviento es mirar hacia atrás, mirar al Rey que viene, recordar todas las promesas mesiánicas que en ese sentido el Antiguo Testamento había anunciado respecto a Jesucristo. Nosotros, en ese sentido, nos volvemos a situar desde la perspectiva del Antiguo Testamento, esperando con ilusión, esperando con, valga la redundancia, esperanza, el cumplimiento de las promesas que Dios, nuestro Padre, nos ha hecho. Avanzamos otra vez. Y en este recordar, pues básicamente nos estamos preparando para recibir al Mesías, para recibir a Cristo. Por eso vale la pena preguntarse, o sea, si se fijan, desde la perspectiva litúrgica, las 4 semanas de Adviento nos van a ir guiando, nos van a ir preparando para mostrarnos quién es Jesús y qué es lo que se espera de él. ¿Y quién es Jesús y quién se espera de él? Estas preguntas nos obligan a revisar todas esas promesas mesiánicas, todas esas partes del Antiguo Testamento que nos hablaban de este Mesías que se iba a hacer presente. Avanzamos otra. Si nosotros hiciéramos una breve lista, digamos, de las diversas cosas que se esperaban de Jesucristo y que van conformando su verdadera identidad, recordamos junto con los judíos que el Mesías debía venir para reunir a su pueblo. Debía venir, o sea, como que es del núcleo hacia lo más universal, vayan viéndolo. Viene para reunir al pueblo de Israel.
viene para convocar a todas las naciones bajo el conocimiento del verdadero Dios. Esto es según Zacarías. Viene también para perdonar la iniquidad y perdonar los pecados de todos aquellos que reconozcan a este Mesías. Viene con el poder y la fuerza de Dios para gobernar a todos y juzgar con justicia. El Mesías viene también para extender su reino de paz y su reino de amor por todo el mundo. El Mesías viene a restaurar la paz perdida en el cosmos a causa del pecado. Las tres grandes lecturas que vamos a estar escuchando durante este Adviento son la de las promesas del Emanuel, que están en Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11. Acá tenemos algunas de ellas, pero es básicamente esta conciencia de que el Mesías viene con el poder de Dios, viene a restaurar las heridas provocadas por el pecado, a sanar los corazones destrozados, a vendar las heridas, a enjugar las lágrimas de los que lloran, a restaurar también el orden perdido en el cosmos entero, en toda la creación a causa del pecado, y esto con una condición, que el pueblo escogido, que el pueblo reunido por el Mesías, sea capaz de reconocerlo. Vamos a avanzar. En este sentido, a mí me gustaría que volviéramos a la lectura a las lecturas de la misa de este domingo pasado, porque como para que vean que el tema del Adviento y los laicos no es algo abstracto, no es algo que armemos, ¿no?, ficticiamente, sino que realmente las lecturas que vamos leyendo los domingos en misa y que nos van marcando las pautas semanales del Adviento, tienen algo que decirlos. Entonces, Jorge, por favor, ¿pudieras leernos esta lectura? Es la primera lectura de este domingo pasado, el segundo domingo de Adviento. Sí, con gusto. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto, preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Excelente. Entonces, en este sentido, esta profecía de Isaías, es una profecía mesiánica justo que va anunciando la venida del Salvador, la venida del Mesías, la venida del Rey. O sea, tiene una particularidad. Normalmente los profetas, cuando profetizan, pocas veces dicen cosas bonitas. O sea, normalmente el profeta es el custodio por parte de Dios que se encarga de señalarle al pueblo que su estilo de vida no va acorde a la alianza que el Señor hace con su pueblo. Entonces, normalmente los profetas hablan con regaños, los profetas corrigen, o sea, les toca ser, digamos, el preceptor, el profe de disciplina, ¿verdad? Que corrige, que no le caen bien a nadie, pero que, bueno, finalmente ayuda a rectificar las cosas. Y también pasaba que los falsos profetas se caracterizaban por querer calmar al pueblo, por querer decirle cosas bonitas para que no cambiaran su estilo de vida y todo siguiera normal. Bueno, ahora estamos ante esas pocas profecías que hablan de un modo positivo. Y empieza así directo: consuelen, consuelen a mi pueblo. Habla al corazón de Jerusalén. O sea, no te calles y transmite esta alegría, le está diciendo Dios al profeta. ¿Y cuál es esta alegría? Que tus pecados ya han sido pagados.
Esto es rarísimo. Es decir, en el ámbito escriturístico, que un profeta llegue con esta buena noticia es algo extraño verdaderamente. Ahora, realmente es, tus pecados te han sido pagados y hay que preparar este camino para poder recibir esta salvación. Para No te, no te escuchamos, Pablo. Bueno, ¿me oyes? No te escuchas. Bueno, bueno. Bueno. ¿Jorge? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos de nuevo? Pues no, no ve Rafa.
Es que tendríamos que hacer todo. Ya, yo estaba dando la plática muy feliz y de repente recibí tu llamada. Sí, no te veías ni te veías ni... Y ya tiene un ratito. Dale. Bueno, Pero Rafa no me contesta. pues ni modo. ¿Mande? No me contesta, Rafa. Espera, me voy a dejar de compartir, porque no veo bien. De hecho, déjame ver. Yo no puedo dejar de grabar, porque el que está grabando es él. Ok, hagamos esto. Volvamos en este momento, por favor, si puede, Isaías, la presentación. Ujú. Y entonces en la grabación lo cortamos y pues ya, nomás hay que avisarle a Rafa. Pues si quiere, digo, lo que podemos hacer es empezar y decirle que ponga la proyección y que la adelante, ¿no? Lo que se puede hacer también es editar y cortar el video sin problema. Bueno, como veas. Pero si quiere, le seguimos, ¿no? Sí, La sí, mira, comp- vuelve a leerlo de Isaías, de ahí retomamos y listo. Lo de Isaías, cuando yo leí, sí se oyó bien, ¿eh? Sí se grabó. Fue después. Como quieras. Puede ser. Bueno, ¿Cómo? entonces pon a partir de ahí. Entonces yo retomo a partir de ahí. Después de tu lectura le pedimos a Rafa que corte y empezamos con ahorita. Entonces, si Sí, me puedes porque... proyectar esa parte. Ok, porque el problema fue después. Como quieras, si quieres lo leo, pero... No, 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 si ya se leyó bien. Pues ahí está, ¿la estás viendo? Ahora espero que esté yo puesto en el pin. ¿Perdón? Listo. Bueno, voy a retomar esto, Rafa, porfa, que nos salga. 3, 2, 1. Entonces, esta profecía tiene algo especial y algo extraño dentro de la literatura profética. Dios manda al profeta a decir algo bueno, algo positivo. Normalmente el profeta, como es el encargado de custodiar la fidelidad del pueblo a la alianza hecha con Dios, le toca corregir y al que le toca corregir, pues no le suele tocar decir cosas bonitas, ¿verdad? En cambio, acá llega el profeta con un mensaje totalmente distinto al del acostumbrado. Es consuelen, consuelen al pueblo, grítanle que sus crímenes ya están pagados, que la mano del Señor ya recibió satisfacción por sus pecados. Y entonces allanen los montes, eleven los valles para prepararse para recibir esta salvación, para prepararse para recibir a nuestro Dios. Esta rareza de esta profecía de Isaías se explica y se comprende plenamente a la luz de una verdad, de que Cristo es Rey. Pasamos a la siguiente diapositiva. En ese sentido, tenemos que recordar, por ejemplo, el domingo pasado leímos el inicio del Evangelio según San Marcos, en donde se muestra cómo esta profecía se cumple en Juan el Bautista, que allana los caminos para el Señor, pero también las otras profecías que hablan del Emanuel, que mencionamos, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, encuentran su realización, su cumplimiento en este otro pasaje también, Mateo 1, del 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta, que la Virgen concebiría y que daría luz a un hijo por quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, Jesús, que es el Cristo, que es el Señor, o que eso en términos bíblicos significa que Cristo es el Rey. O sea, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías anunciado. Jesús es el Rey que todo el Antiguo Testamento venía preparándonos para ese advenimiento. En este sentido,
conviene recordar también cómo esta plenitud de las promesas se termina dando en el momento de la pasión, muerte y resurrección. Pasemos una diapositiva y veamos lo que dice San Juan al respecto. Recordemos el momento máximo, donde se ve que Jesucristo es rey en la cruz. Tú lo dices, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Benedicto XVI, comentando esto, dice, en aquel momento sobre la cruz se muestra que Él es el rey, es decir, el Mesías prometido. ¿De qué modo Él es rey? Sufriendo con nosotros, por nosotros, amando hasta el extremo, y así gobierna y crea verdad, amor y justicia. Entonces, tenemos que hacer hasta acá una especie de recapitulación, porque el Adviento resulta que tiene dos perspectivas. Hay una perspectiva de la cual todos somos conscientes. El Adviento termina siendo un recuerdo, una preparación espiritual para recibir al Mesías que va a nacer. Y en ese sentido es un mirar hacia atrás, es un Mesías que ya nació, es un rey que ya llegó, que vino según la carne. El Adviento nos prepara para profundizar en la fe de un evento salvífico que ya ocurrió. En ese sentido, el Adviento tiene una mirada hacia atrás. Pero en otro sentido, en realidad, todo el Adviento apunta no hacia atrás, sino hacia adelante. El Adviento, así como nos prepara o nos hace profundizar en la fe de este evento que ya pasó, que es el nacimiento del Hijo de Dios, también nos mueve a la esperanza de la segunda venida de Cristo, en donde va a ejercer su reinado de un modo completo y de un modo total. Y de hecho, estas dos características del Adviento están litúrgicamente muy marcadas. Del primer domingo de Adviento hasta el 16 inclusive, todas las lecturas del Adviento apuntan a recordarnos la verdad de fe de que Jesucristo va a volver con gloria y majestad, de que Jesucristo va a volver de la derecha del Padre, de que Jesucristo va a poner fin a la obra de redención que ya comenzó desde su encarnación y con la cruz. Y es la última semana de Adviento, del 17 al 24, en donde en realidad nos hace recordar su primera venida. Entonces, el Adviento tiene estas dos perspectivas que nos hacen mirar hacia atrás para recordar y nos hace mirar hacia adelante. El recuerdo nos aumenta la fe y el mirar hacia adelante, aunque también viene con la fe en la segunda venida del Hijo de Dios, nos mueve hacia la esperanza. En este sentido, conviene traer a colación la segunda lectura del domingo que acaba de pasar, la de la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 14. Está en la siguiente diapositiva, y si nos puedes hacer, Jorge, el favor de leerla, por favor. Sí, es la siguiente, y si nos puedes hacer el favor de leerlas, lo agradeceríamos mucho. Mi voz ¿Está? ya la han escuchado. Sí, por favor. No perdáis de vista una cosa. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito. Los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, qué santa y piadosa ha de ser nuestra vida. Esperad y apresurad la venida del Señor. ¿Cuándo desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos?
Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esta lectura de este domingo pasado, entonces nos hace ver eso. El Adviento no es solamente mirar hacia atrás, hacia la salvación que inició con la encarnación, con el nacimiento del Verbo de Dios, con su pasión, muerte y resurrección, sino un mirar hacia adelante, a la consumación total de todo esto. ¿Qué es lo que nos hace contemplar este tiempo litúrgico? Y un poco, casi como resumen de todo lo anterior y este primer bloque bíblico litúrgico. El Adviento nos hace esperar a Cristo nuestro Salvador. Ahora, Cristo nuestro Salvador, según las profecías del Antiguo Testamento, ha de llegar como un rey. Y una parte del Adviento nos hace mirar hacia atrás, recordar estas profecías para esperar el advenimiento de este Mesías, de este Cristo, de este Rey que va a llegar para salvarnos. Ahora, la salvación que trae Cristo la consuma y la inicia, vamos a decirle, está curioso juntar esas dos palabras, pero realmente es así, con su pasión, muerte y resurrección. O sea, iniciando en la encarnación, pasando por el nacimiento, Jesucristo vence definitivamente a la muerte y al pecado en su cruz. Ahí es donde todas las promesas tienen su gran cumplimiento. Pero pasa una cosa curiosa, que esto de Jesús es un ya, pero todavía no. Jesús en su propio cuerpo ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado, pero si se fijan, todavía nosotros tenemos que estar para que su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, para hacer justicia sobre el mundo, esa redención que ya comenzó con él, todavía estamos esperando que se cumpla de un modo total. Y en nuestra fe, ¿cuándo sabemos que eso se va a cumplir de un modo total? Con su segunda venida. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por eso decimos que el Adviento es un ya, pero todavía no. Jesucristo ya vino a salvarnos, nuestro Salvador ya se hizo presente, pero todavía esto no se da de un modo completo. La muerte ha sido vencida, pero todavía no en todos nosotros, los fieles miembros de su iglesia. El pecado ya ha sido vencido en la cruz, pero nosotros todavía tenemos que luchar contra él. Jesucristo ya se ha mostrado como rey, pero todavía no se presenta para someter a todos sus enemigos bajo sus pies y hacer una recapitulación de la creación entera para ofrecérsela al Padre. Eso todavía no ocurre. Nosotros, en el estado actual, estamos en algo intermedio. Y este algo intermedio, si se fijan, es algo que vivimos también en la liturgia. Recuerden la parte de la misa, en cuando el sacerdote está mostrándole la hostia al pueblo, ¿qué es lo que repetimos nosotros? Anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, ven Señor Jesús. Y ese ven Señor Jesús no solamente se refiere a que Jesucristo ya vino en el pasado, se refiere a que Jesucristo se está sentando para ser comido por los miembros de su cuerpo místico, por los miembros de la iglesia, pero también es una súplica de los fieles. Miramos hacia el futuro y decimos, ya Señor, apura este momento. Y en ese sentido, si el Adviento nos hace contemplar entonces la venida pasada de Jesucristo con fe, esperar su venida futura con la virtud de la esperanza, la iglesia en este como intermedio del ya, pero todavía no, tiene una vocación peculiar en el mundo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta vocación peculiar de la iglesia en el mundo es justamente contribuir al plan de salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Leemos en San Pablo en su carta a Timoteo. También sabemos que
Dios, al revelarse a sí mismo, se da a conocer y también da a conocer su voluntad benevolente, es decir, que todos se salven en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces la Iglesia, por el mismo mandato de Jesucristo, se encarga de continuar la obra redentora de Jesucristo en el mundo, preparando su segunda venida. Allanar allanar las colinas, elevar los valles, rectificar los caminos de lo que hablaba el profeta Isaías, condensa la vocación de la iglesia en el mundo. Es básicamente contribuir a la conversión del mundo entero, impregnar de todas las realidades del Evangelio, para que de ese modo todos los hombres, con la iglesia como medio, puedan conocer a Jesucristo y en Jesucristo se salven. Y de ese modo la iglesia contribuye a que en lo que Jesucristo presenta, su victoria definitiva sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio, el mundo y la carne, entonces en Cristo hace eso, la iglesia prepara, la iglesia contribuye, la iglesia ayuda a que un mayor número de personas se salven. Y esto que es la misión de la iglesia en general, es también particularmente la vocación de los laicos en el mundo. ¿Por qué? Porque los laicos no solamente, como decía Pío XII, no solamente forman parte de la iglesia, sino que ellos son la iglesia. Entonces, si la vocación de la iglesia en esta etapa intermedia entre el culmen de los tiempos, que es con la primera venida de Jesucristo, la plenitud de los tiempos, que es con la primera venida de Jesucristo, y su culminación final en su segunda venida, es preparar, es ayudar a esa transición, pero los laicos también tienen algo que ver con esta transición. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este sentido, ¿cómo nos ayuda el salmo que proclamamos el domingo pasado? Decía, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, o danos al Salvador, dependiendo de en qué lugares se hizo esta lectura. Ahora, es impresionante y precioso este salmo porque nos ayuda a recordar algo. Si Cristo ha de volver a poner una victoria definitiva sobre la muerte y el pecado, si Jesucristo es la justicia que ha de volver desde los cielos, entonces la visión que tenemos como iglesia de la historia y de lo que hay que hacer es una visión que nos llena de esperanza. Porque estamos trabajando. ¿Pero por qué estamos trabajando? ¿Cuál es la obra evangelizadora de la iglesia? ¿Hacia dónde se dirige? Este salmo lo expresa muy bien. No solamente hacia la conversión individual de los corazones, sino que se trabaja con esperanza para todos los pueblos y para todo el mundo. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los fieles y la gloria habitará en esta tierra. Eso comienza con la primera venida de Jesucristo, pero se va a hacer completo con la segunda venida de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer mientras tanto? ¿Cuáles son las virtudes que se viven? Misericordia y la fidelidad se encuentran. Justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra hacia el cielo y del cielo baja la justicia. Es el Señor el que va a realizar nuestras obras, porque su justicia marcha ante Él y la salvación sigue sus pasos. Esta salvación que nosotros esperamos de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a practicar determinadas virtudes que como cristianos nosotros reconocemos como virtudes sociales. De hecho, justicia, paz, misericordia, caridad, fidelidad, son virtudes que en la doctrina social de la Iglesia conocemos como los valores sociales. Entonces, a ver, haciendo una recapitulación hasta acá para no perdernos. El Adviento es fundamentalmente contemplar la salvación que trae Jesucristo. En esta contemplando a Jesucristo que nos viene a traer la salvación, descubrimos que Él es el Rey prometido por todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, y que Él ciertamente ha llegado trayendo el inicio de esta salvación, pero que esta salvación se va a consumar el día del juicio final. Entonces, en esta consumación hay un camino, es un camino de fe y un camino de esperanza. Y la Iglesia tiene una misión.
la misión es sabiendo que Jesucristo es el Señor de la historia, que va a completar la obra de la salvación, que va a completar este traer la paz, que va a completar este traer justicia. Es decir, el Adviento nos lleva a contemplar que esta salvación nos llena de esperanza porque Jesucristo ya lo empezó a hacer y lo va a completar. Es decir, es algo que esta expectación nos llena de alegría porque el Señor es dueño de la historia, Él es el que va a realizar todo esto. En este punto nosotros tenemos una vocación, tenemos una misión. Sí, Jesucristo vino y vendrá siendo Señor de la historia para cumplir el traer la paz, el traer la justicia, el sanar los corazones destrozados, el vendar las heridas, para hacer que la misericordia y la fidelidad se encuentren, para que haya justicia y paz, para rectificar lo que está torcido, para hacer justicia ahí donde nosotros no podemos hacer justicia. Eso ciertamente nos llena de esperanza. Ahora, esta esperanza no es una esperanza ajena a nosotros, sino que Jesucristo nos ha contemplado dentro de su obra salvadora y nos ha incluido. Nos incluye primero como iglesia, porque Él constituye a su iglesia y la envía para continuar su obra salvadora en lo que Él regrese, y como miembros de la iglesia, los laicos están también llamados a contribuir a la esperanza de la salvación que se va a completar con su segunda venida. En ese sentido, tenemos que hablar propiamente de cuál es la vocación del laico. Entonces, hemos hablado de la salvación de Jesucristo en el Adviento, de cómo la Iglesia participa de la esperanza de la salvación por envío de nuestro Señor Jesucristo, y los laicos, al pertenecer a la Iglesia, finalmente también contribuyen de un modo específico a esta vocación. Vamos a ir a los textos de la Spe Salvi y de la Christi Fielis Laici particularmente. Entonces, primero vamos, dije Spe Salvi, a la Gaudium et Spes. Por favor, pasamos a la siguiente. En el número 43, la Gaudium et Spes, hablando de la vocación del laico, dice: competen a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. Cuando actúan individual o colectivamente como ciudadanos del mundo, no solamente deben cumplir las leyes propias de cada disciplina, sino que deben esforzarse por adquirir la verdadera competencia en todos los campos. Gustosos colaboren con quienes buscan los idénticos fines. Conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus energías, acometan sin vacilar cuanto sea necesario nuevas iniciativas y llévenlas a buen término. A la conciencia bien formada del seglar toca que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. ¿Sí? ¿Cuál es la vocación del laico en el mundo según la Gaudium et Spes? Hacer que la ley de Dios se manifieste en la ciudad terrena. Involucrarse en todo lo secular. Vamos a decirlo en términos bíblicos. A los laicos les toca hacer la levadura del mundo, en el sentido de la levadura que eleva la masa y que multiplica todo. A los laicos les toca hacer sal, en el sentido de que la sal en la tierra, así como permite los cultivos por una parte, por otra parte, la sal sirve para conservar, la sal sirve para dar sabor a las comidas. A los laicos les toca hacer la luz del mundo, luz que permite ver, luz que es esperanza, luz que también permite la vida. Es decir, el laico en el mundo es semilla del reino de Dios. El laico en el mundo hace y continúa la obra de Jesucristo en las estructuras temporales. Es decir, la esperanza que vino a traerla a Jesús, que podemos decir es el sol. Los laicos estando en el mundo son los espejos que la reflejan para que otros puedan encontrarse con Jesucristo. La Christi Fielis Laici, por supuesto, exhortación apostólica posinodal de San Juan Pablo II, habla muchísimo de la vocación del laico, pero vamos particularmente a una frase específica que está en la siguiente diapositiva.
La vocación de los fieles laicos a la santidad implica que la vida, según el Espíritu, se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades terrenas. ¿Qué quiere decir? O sea, todo esto quiere decir, finalmente, que así como Jesucristo tuvo como precursor de su primera venida a San Juan el Bautista, que podemos decir que este es el resumen de las lecturas del domingo pasado, la Iglesia es la precursora de Jesús en su segunda venida y continúa la obra de salvación que él ya inició, preparando al mundo para que esté listo para recibir a Jesucristo. En ese sentido, toda la Iglesia está involucrada, pero particularmente los laicos. ¿Y cuál es la misión de los laicos? O sea, dentro de esta vocación de la Iglesia de esperar el segundo advenimiento, este gran adviento de Jesucristo, es que todas las estructuras temporales, de algún modo, reflejen que Cristo ha venido a salvarnos. Que las estructuras sean justas, que haya paz en el mundo, que haya fidelidad y concordia entre los pueblos, pero que esta justicia y concordia entre los pueblos esté también marcada por la misericordia. Piensen, por ejemplo, en todas las exhortaciones, o sea, grandes encíclicas sociales, cómo hablan de esto, cómo la Populorum Progressio habla de este papel que tienen los laicos en el mundo, de cómo también la Caritas in Veritate de Benedicto XVI hace cómo todas las estructuras tienen que ser transformadas. Piensen en todas las exhortaciones que encontramos en la Fratelli Tutti respecto a cómo los laicos cristianos tienen que actuar en el mundo para que se respete la dignidad de la persona humana, transformando la economía, respetando a los vulnerables. O sea, vamos, cómo el Adviento repercute en la esperanza del laico en el mundo. Ahora ya con todo lo dicho lo podemos resumir de la siguiente manera. Cristo vino trayendo la salvación, pero Cristo va a volver. Él es el Señor de la historia y Él en su segunda venida va a cumplir de modo definitivo lo que ya empezó. Sanar los corazones destrozados, vendar las heridas, hacer ver a los ciegos, hacer escuchar a los sordos. Va a traer la fe, va a traer la esperanza, pero también va a venir a hacer justicia por todas las injusticias de la historia. Va a venir a hacer recto todo lo que está torcido. Va a sanar esas heridas del pecado que no está en nuestras manos sanar. Pero mientras eso sucede, continúa y le deja a la Iglesia su obra salvadora. Entonces el Adviento nos hace recordar y nos hace pensar y nos devuelve la esperanza de esa segunda venida de Cristo. Ahora, ante esa segunda venida de Cristo, la Iglesia no es indiferente, la Iglesia tiene una misión y de la misión de la Iglesia participan los laicos. Entonces, que el Adviento nos ponga a meditar en esta segunda venida de Cristo nos llena absolutamente de esperanza porque nos recuerda que siendo Jesús el Señor de la historia, entonces nosotros podemos contribuir a su señorío de algún modo. Que todo lo que hagamos o dejamos de hacer no es indiferente porque contribuye a la obra salvadora de Jesucristo. No porque nosotros podamos con nuestras propias fuerzas, no, sino porque Cristo nos ha enviado al Espíritu Santo para cumplir esta misión en lo que Él regresa. Y acá los laicos entonces tienen una vocación importantísima: preparar en las estructuras temporales los senderos por los cuales va a volver el Señor. San Juan Pablo II era particularmente enfático en qué senderos había que preparar. Y ponía el respeto a la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y particularmente protegiendo de modo especial los no nacidos. Protegiendo también y promoviendo la familia. Podemos aumentar también las exhortaciones de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Podemos hablar también de cómo, si se protege y se defiende la familia, los niños no nacidos encuentran un ambiente seguro para desarrollarse y ser protegidos. Los ancianos encuentran un lugar de acogida donde puedan aportar su propia experiencia sin riesgo de la cultura del descarte. Una familia bien constituida también se convierte en medio
para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo de un modo justo. Ahora, todo esto que engloba a la familia y a la vida, o sea, es también para apoyar, o sea, se basa sobre la dignidad de la persona humana en todos sus momentos y en todas sus etapas y en todas sus condiciones. Ahora, y pensemos en todas las exhortaciones también del Papa Francisco, ¿no? Preparar los caminos del Señor en el mundo significa decirle que no a la cultura del descarte. Significa pensar nuevos modelos económicos que de verdad sean justos y al mismo tiempo caritativos. Significa también incluir a los que están excluidos para que también puedan reconocer a Jesucristo, cambiar de la vida de pecado, arrepentirse y llegar a esta plenitud de la salvación. Significa acoger, significa integrar, significa ayudar en el camino de la conversión para que todas conozcan a Jesús. Y ciertamente una gran parte de esto le toca a los consagrados, le toca a los clérigos, etc. Pero otra parte se puede hacer si el mundo tiene estructuras que no hagan que haya más pecado, sino que contribuyan a que todos puedan acercarse con mayor facilidad a Dios. Si hay estructuras justas, si hay estructuras caritativas, si hay estructuras solidarias, si el conjunto de la sociedad busca el bien común, entonces estos caminos de salvación se respetan más. Voy a recordar algunos de los elementos, algunos senderos y estructuras que el laico debe procurar cuidar y vivir según el Evangelio para hacer expresa esta venida del Señor Jesucristo. La dignidad de la persona humana desde su concepción. San Juan Pablo II era particularmente enfático a esto, y es un no negociable. Desde su concepción hasta su muerte natural. La familia y el matrimonio. Estructuras políticas y económicas y culturales. Integración de los ancianos. Inclusión de los excluidos, particularmente de los migrantes. Instituciones y estructuras económicas justas. Si vamos con el magisterio reciente, hay mucho que el laico puede hacer para preparar esta venida de Jesucristo. Y acá hay algo importante. A veces el mundo parece que nos come. La pandemia de COVID no ayuda. Y a veces, por más que el laico parezca que actúe y hace sus cosas en el mundo, muchas veces las cosas parece que no son claras y otras veces el desánimo aparece y otras veces se vuelve realmente complicado y a contracorriente de todo cumplir esta vocación. Bueno, en este sentido, el Adviento resulta una esperanza y un aliciente porque justamente recuerda eso, que el reino de Dios que Jesucristo ha confiado a la iglesia a preparar no es algo que nazca de nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que es un don que se ha recibido. Y ese don recibido se abre paso en la historia y se va concretando. Dios nos pide a nosotros colaborar y nos da la fuerza del Espíritu Santo para hacerlo. Pero en este colaborar, justo gracias a Dios, no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, sino lo hacemos con la fuerza que nos viene de Dios, que nos ha enviado el Espíritu Santo que alienta nuestros corazones y también nos da la esperanza de que al final todo está en sus manos, de que Él es el Señor de la historia y que todo lo que hagamos en Él, en su cruz, tiene un sentido porque viene a redimirlo. Y respecto a esto, quiero terminar con unas palabras de la Spe Salvi, es decir, que iluminan directamente la esperanza de la vocación del laico. Está dividida en 3 diapositivas. Vamos a poner la primera. Y vamos a ir avanzando en la medida que acabe. Tenemos el Spe Salvi 35. Solo la gran esperanza certeza de que a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor y que gracias al cual tienen para él sentido e importancia, solo una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar. Ciertamente no podemos construir el reino de Dios con nuestras fuerzas. Lo que construimos es siempre el reino del hombre con todos los límites propios de la naturaleza humana. Continuamos. El reino
de Dios es un don y precisamente por eso es grande y hermoso y constituye la respuesta a la esperanza. No obstante, aun siendo plenamente conscientes de la plusvalía del cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante Dios y por lo tanto tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia. Podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para que entre Dios, la verdad, el amor y el bien. Continuamos. Podemos librar nuestra vida y el mundo de las intoxicaciones y contaminaciones que podrían destruir el presente y el futuro. Podemos descubrir y tener limpias las fuentes de la creación y así junto con la creación que nos precede como don, hacer lo que es justo, teniendo en cuenta sus propias exigencias y su finalidad. Eso sigue teniendo sentido, aunque en apariencia no tengamos éxito o nos veamos impotentes ante la superioridad de las fuerzas hostiles. Así, por un lado, de nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás, pero al mismo tiempo lo que nos da ánimo y orienta nuestra actividad, tanto en los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza fundada en las promesas de Dios. Estimados todos que están viendo esto, la gran esperanza fundada en las promesas de Dios es lo que nos anima a seguir caminando. Hoy los laicos tienen una vocación muy importante en el mundo, totalmente polifacética, tienen que tomar muchas decisiones prudenciales y parece ser que hoy, como nunca antes en la historia, vivir los valores fundamentales, vivir los principios sociales, buscar la dignidad de la persona humana, buscar la justicia, la paz, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la caridad en la verdad y la verdad en la caridad, parece casi imposible de vivir en algunos ambientes. En otros ambientes hasta parecen que nuestros propios hermanos tratan de boicotearnos o buscando los principios o diciendo que no vale la pena o reduciendo la fe a la esfera meramente privada, contrariando lo que enseña la Iglesia. Todo esto puede generar desánimo, sí, pero recordemos lo que el Adviento nos enseña a mirar. Que Jesucristo es nuestra gran esperanza. Que Jesucristo, que vino una vez, según la carne, en el portal de Belén, va a volver lleno de gloria y de majestad. Estamos todavía dentro de las primeras semanas del Adviento. Quedan todavía, hoy es 10, otros 7 días para meditar en que Jesucristo va a volver lleno de gloria y de poder y que Él es el Señor de la historia. Y esa es nuestra gran esperanza. Eso es lo que le da fuerzas para seguir caminando al laico en su vocación en el mundo. Por favor, no se rindan, por favor, den todo, por favor, recuerden que en Cristo, nuestro Rey, está la esperanza para seguir caminando y seguir siendo cooperadores en la construcción de su reino. ¡Viva Cristo Rey! Viva. Pues muchas gracias por la exposición. Creo que ha sido bastante aleccionador, pues, el repaso que nos has dado sobre estos importantes aspectos y temas del Adviento y el compromiso de los laicos pues, en toda esta situación. Yo creo que para efectos de que todos vean correcto, a lo mejor, Jorge, valió la pena que sí ya quitaras la presentación. Y me gustaría hacerte una reflexión y al mismo tiempo una pregunta para un poco abundar sobre el tema planteado. Nosotros, aquí en nuestro país, bueno, vivimos en una sociedad que por lo menos se dice, en términos generales, que es cristiana y la gente pues, son católicos, ¿no? Medianamente, con sus altibajos, ¿no? Unos que van a misa somos más pecadores que los que no van a misa, puede ser, ¿no? Pero lo importante aquí, el punto estaría en señalar o que nos dijeras, o sea,
en una sociedad como esta, o sea, ¿cuál es el papel del laico, pero un poco no proyectado así de una forma especulativa, en el sentido de decir, pues sí, tienes que cambiar las estructuras y ser presidente de la República para que se cumpla tu vocación, ¿no? No, o sea, en estos días de Adviento, que insisto, o sea, vivimos en un ambiente que, digo, más, tal vez menos que más o más que menos, eso es cosa de ponderaciones, se dice cristiano, o sea, ¿cuál es el papel de los católicos en este mundo, en este planteamiento, que se quiere alejar de estos principios, ¿no? O sea, ¿cómo es ese testimonio de esperanza? Bueno, San Juan Pablo II hablaba de la integralidad del ser humano, ¿no? Entonces vamos a responder un poco de ahí y después voy a citar la Gaudium et Spes para algo muy concreto. Primero, a ver, esta esperanza cristiana se comienza a vivir en el encuentro con Cristo. Entonces tiene algo muy concreto. A ver, si Cristo va a volver, yo tengo que dar cuentas de mi vida. Entonces, lo primero es conversión. Adviento es tiempo de conversión. Adviento es tiempo de renunciar al pecado. Adviento es tiempo para confesarse. Adviento es para checar la salvación de Dios con mi propia vida. Y algo importante, el Adviento comienza, y así comenzó de hecho la primera lectura del Adviento, desde los primeros días de Adviento, con el reconocimiento de los propios pecados. El Adviento puede venir, y ahí empieza la misión del laico en el mundo, cuando hay una conversión personal, y la conversión implica reconocimiento del pecado, rechazo del pecado y acercamiento a aquel que me puede cambiar. Sin esta base personal, el resto es tan irrelevante, híjole, le voy al Cruz Azul, pero es tan irrelevante como los segundos partidos del Cruz Azul. Lo lamento mucho, pero bueno, hay que hacer referencia a estas cosas actuales, ¿verdad? Perdón a todos los que le van al Cruz Azul, ¿eh? Lo lamento de corazón. Pero bueno, así de relevante puede ser nuestra vida irrelevante puede ser nuestra vida sin conversión. Ahora, y esto se traduce también, o sea, vamos a hablar del Adviento concreto, ¿no? O sea, este Adviento, que podemos hacer. Se traduce en cuestiones sociales, pero primero vamos, si quieren, a las celulares, a las células básicas. Entonces, el laico que está casado o el laico que vive en familia, el primer lugar donde debe trabajar estas virtudes de justicia, paz, misericordia, caridad y verdad, es en su propia familia. Entonces, la reconciliación con Dios le sigue también una reconciliación de las familias. Y creo que este punto es sumamente importante. O sea, ahora, las divisiones políticas que hay, también a veces de cuestiones económicas, y por no mencionar las religiosas, o sea, realmente promueven división en la familia. Ahora, el primer lugar donde Cristo reina, fuera del corazón, es en la familia. Y eso no es un choro bonito, sino de aquí a Navidad, procurar la paz y procurar la reconciliación de la familia cuesta, y cuesta más que una remontada de 4-0, pero si el Pumas pudo, nosotros podemos también, me parece. O sea, como un modo muy concreto. Ahora, esto lleva al siguiente nivel de integralidad, ¿no? O sea, buscar la justicia y la caridad que se empieza a vivir en la familia, o sea, también tiene que ser respetado en el trabajo. Ahora, ahora es donde me voy a excusar en la Gaudium et Spes, porque no estoy seguro si entendí tu pregunta, pero la Gaudium et Spes, así como habla de la participación de los laicos en el mundo, también dice que no pretendan que los sacerdotes y clérigos y pastores les digan qué hacer en cada momento concreto. Entonces ahí me voy a escudar yo y te voy a rebotar la pregunta. No, en este sentido que es, el laico tiene que vivir la esperanza cristiana en donde está. Entonces, eso suena abstracto, pero es sumamente concreto. O sea, pero sumamente concreto. Y creo que el pontificado del Papa Francisco apunta mucho a eso. O sea, a ver, si viene la época de los aguinaldos, tienen empresa, paguen aguinaldos justos.
den seguro social, asegúrense que tengan, por ejemplo, los días de descanso para estar con la familia y al mismo tiempo para dar culto a Dios. O sea, son cositas básicas y sencillas de la doctrina social, pero que reflejan por una parte una conversión de corazón y por la otra parte eh, la proyección real de esta esperanza de Cristo. No sé si esto responde a tu pregunta o si, este, o si apuntaba hacia otra parte. No, no, sí, exactamente. Es que yo creo que sí tenemos, creo que necesitamos como que un referente muy concretito. Y tú mencionabas a lo que el Papa Francisco ha estado insistiendo, y que yo a veces veo un poco de que genera reacciones diferentes, ¿no? Cuando dice, acerquémonos a las periferias, ¿no? Y hay quien asume o sea, cuando el Papa Francisco habla de las periferias, o sea, sí, sí, en términos generales habla de las periferias así muy abstractas, pero habla muy concreto, o sea, para las periferias son los que están a tu lado, que no tienen para comer, el migrante que no tiene dónde dormir, el que no tiene que llevarse a comer. También implica otras periferias, sí, sí, también, pero habla de esas concretas. Y yo creo que esa esperanza de este Adviento se manifiesta ahí, ¿no? Ahí Sí, está. completamente. Y, o sea, completamente, mira, o sea, cosas muy concretas que se pueden hacer, o sea, desde muchos ámbitos. O sea, y que sean más concretables en Adviento. Entonces, pensemos en el ámbito económico y social que el Papa Francisco nos menciona mucho. O sea, realmente, por ejemplo, particularmente en México, aunque ahora con la pandemia se ha visto disminuido un poco, pero, a ver, la presencia de migrantes es muy fuerte. O sea, salgamos a la calle, vamos a los cruceros, o sea, de Viaducto Río de la Piedad, Circuito Interior, o sea, vamos ahí y vamos a ver migrantes en las calles. Entonces, es cierto que la acción del laico puede ser tanto individual como corporativa. El magisterio y la iglesia habla de más cosas. Pero entonces, ok, si yo directamente no puedo ayudar a todos, puedo canalizar, puedo hacer algo. O sea, siempre está en mis manos hacer algo, ¿no? Y a lo mejor es cierto, chin, es que voy de un lugar para otro apurado. Bueno, para eso está toda la reflexión que hacen la Fratelli Tutti sobre el buen samaritano que nos da 2 o 3 cachetadas a cada uno de nosotros sobre ese estar siempre apurados. Pero aún así, o sea, oye, Navidad, o sea, el Adviento es tiempo de preparación para dedicarle a Dios y también para ejercer la caridad de los demás. ¿Cuánto espacio real nos estamos haciendo para hacer caridad al prójimo? O sea, pero real. Otro tema también, o sea, muy fuerte, y esto habla Papa Francisco, habla Benedicto XVI, hablaba Juan Pablo II, hablaba Pablo VI. Ahora, por el contexto de las elecciones en Estados Unidos y algunas cosas que pasan acá y también que pasan en Argentina, de donde soy, vuelve a surgir el tema de la defensa de la vida desde la concepción. Entonces, a ver, hay, vamos a decirlo así, pseudointelectuales, si quieren, o intelectuales de renombre, como gusten, que tienen voz, tristemente, que andan diciendo por ahí que el criterio de la vida no es importante, que hay que pararle. A ver, el Papa Francisco es claro, Benedicto XVI fue claro, Juan Pablo II fue clarísimo. Entonces, a lo mejor no podemos todos ir y salvar a alguien, pero sí podemos crear conciencia, o sea, de los parámetros sociales, o sea, de cómo nuestra sociedad se basa sobre ciertos parámetros y que no podemos estar jugando con la vida de los demás, como decía el Papa Francisco. O sea, el aborto es como contratar a un sicario y con esas cosas no podemos pactar. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no está en cada uno de nosotros acompañar a los de Provida y hacer la labor impresionante que hacen. A lo mejor sí, y bendito Dios, pero si no, al menos no echemos tierra a los que están haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, ya el hecho de rectificar los criterios y de pensar como la salvación y la iglesia piden que pensemos, ya es parte también de una conversión interior, ¿no? El otro muy concreto que veo es el tema de los salarios y los descansos, ¿no? A ver, ¿cuántos de los que están escuchando esto no tienen a lo mejor alguien que trabaja en su casa, un compañero de trabajo? O sea, de algún modo, varios son responsables del sueldo de otro.
Entonces, pagar con justicia y buscar pagar con caridad, teniendo en cuenta que estamos en situaciones de pandemia, ofrecer tiempos de espacio pagado, o sea, tiempos de descanso pagados para que puedan rezar, para que puedan estar con su familia, es algo que entra dentro de la caridad cristiana. El Papa Francisco habla mucho también de chismes y habladurías y cosas así. Entonces, vamos, saber pedir perdón en el seno de la familia, saber pedirle perdón con la gente con la que trabajamos, como ejercicio de Adviento, son cosas concretísimas, pero finalmente que hablan de este reinado de Cristo en nosotros. O sea, y hay que tomárselo en serio. Si Cristo viene, o sea, estoy en buenas condiciones con mi hermano, o sea, he pedido perdón, eh, he pagado lo justo, o si soy de los que pagan, he hecho mi trabajo con responsabilidad. O sea, todo esto son principios, pero, a ver, son sumamente aplicables, ¿no? Oye, Pablo, ¿a ti digo, hemos leído también dentro de la preparación al Adviento el capítulo 25 de San Mateo, el juicio de las naciones, ¿no? Que te dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y juzgará, y a los justos los pondrá a su derecha, a los réprobos, digamos, a la izquierda, y va a pedir cuentas de ciertas actitudes, ¿no? Entonces, se podría como, digamos, que poner al día lo que Jesús menciona, ¿no? Y decir, a lo mejor, a ver, se me ocurre tú qué piensas, ¿no? Venid aquí, benditos de mi Padre, porque respetaron la vida en su momento, ¿no? Porque promovieron a la familia y dieron un ejemplo de un matrimonio cristiano. Venid a mí, benditos de mi Padre, porque no participaron en la cultura del descarte y porque fui migrante y me sirvieron. Creo que eso, o sea, es que también el Adviento es pensar en el sentido último de nuestra vida y pensar que tenemos que dar cuenta, ¿no? De cómo tratamos a los demás. Exacto, no, totalmente. Y de hecho, pensando, por ejemplo, en el pontificado del Papa Francisco, o sea, muchas de las exhortaciones, muchos de sus discursos, es exhortar a que esto se lleve en práctica en la vida cotidiana, ¿no? Y llevarlo hasta su consecuencia. Eso, Rafa decía algo recién que tiene mucha razón, o sea, a veces esto le damos la interpretación espiritual, que está bien y hay que darla, pero la interpretación espiritual de estas cosas descansa en la literalidad directa. Y esto no es ser legalista, esto es ser cristiano. O sea, si Cristo, o sea, a ver, dice, tuve hambre y no me dieron de comer, ¿a cuántos no les dimos de comer? O sea, tuve sed y no me dieron de beber, ¿a cuántos no les dimos de beber? Y después esto, si lo vamos reflexionando y lo vamos haciendo, tiene sus aplicaciones en el necesitado pobre, concreto al que hay que prestarle atención, lo que tú mencionabas, todo el tema de la cultura del descarte, pero también en el seno de la familia. A ver, ¿acaso un señor casado con hijos que abandona a su esposa no está dejando con hambre, no está dejando sin vestido, no está dejando con sed a hijos sobre los cuales él es responsable? O sea, esas son cosas sobre las que hay que reflexionar y cada uno de nosotros tiene que tener conciencia. Por lo que, digo, ahorita le estoy echando la bola a los laicos, ¿no? Porque estamos hablando de los laicos en el mundo, pero los que somos clérigos, o sea, ¿cuántas de estas cosas, o sea, de nuestra ausencia de paternidad espiritual no tendremos que también dar cuentas? Entonces, pero ojo, eh, les digo que esto es este contraste entre Jesucristo va a volver y tenemos que dar cuentas de esto, pero justo nuestra esperanza es Cristo. O sea, si nosotros lo pensamos bien, ninguno de nosotros está, vamos a decir así, cumplir esta vocación cristiana no está en nuestras fuerzas. Entonces, de lo primero que hay que partir en el Adviento, es decir, mi vocación cristiana no depende de mí, no depende de mis fuerzas, porque si dependiera de mis fuerzas, nunca la podría realizar. Mi vocación cristiana depende de la renuncia al pecado, de la gracia recibida, del Espíritu Santo recibido por medio de Jesucristo desde el Padre, que me permite tener fuerzas para vivir esto. Porque si empezáramos a hacer un examen de conciencia, viendo todas las cosas que no podemos hacer,
caeríamos en la desesperación. Y ciertamente, porque no está en nosotros la fuerza para amar como Cristo nos amó. Que finalmente eso es lo que tenemos que hacer y particularmente lo que tiene que hacer el laico en el mundo. Ahora, ¿de dónde nos viene la fuerza para amar como Cristo nos amó? Del Espíritu Santo que el mismo Jesucristo nos envía del Padre. Entonces, el Adviento tiene que ser ese tiempo para volver a la fuente, volver a la oración, que es la primera fuente de esperanza, según la Spe Salvi, y yendo a esa fuente de la esperanza, remitirla a la conciencia que Jesucristo va a volver, que es otra de las fuentes de la esperanza, y después eso, actuar y sufrirlo, es decir, buscar vivirlo en nuestros modos concretos con la gracia recibida de Dios, pedir perdón y poner los medios para que no suceda cuando fallamos a esta caridad para con los demás, pero al mismo tiempo, y esto es parte de las obras de misericordia, saber sufrir cristianamente y uniendo a la cruz de Cristo todas esas adversidades que no están en nuestras manos y nos superan. Eso también es parte del Adviento. Okay. Entonces, bueno, hasta acá un poco esto que dices, ¿no? O sea, sí, definitivamente sí. Ahora, no justo con desesperación pensando en el peso, sino volviendo a la fuente, volviendo a Jesucristo. Por eso decíamos que todo comienza con la oración. Hay un librito, no sé si alguna vez lo leíste, que se llama Siempre alegres para hacer felices a los demás, de Jesús Urteaga. Y él tiene un planteamiento bien interesante, ¿no? Y dice que le preguntaban, oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Estar alegre siempre, siempre. Pero ¿cómo se te ocurre? Pues sí, porque si yo estoy alegre, hago felices a los demás. Así se llama el libro, ¿no? Siempre alegres para hacer feliz a los demás. A mí me parece que el Adviento es una oportunidad para estar alegres, ¿no? Contentos, porque Jesús se va a hacer presente nuevamente otro año más, porque nos da la vida y la salud para estar aquí. Y ese es un motivo de vivir con alegría que deberíamos nosotros, sería también una manera de incluir a los demás, ¿no? Con alegría, estar contentos en familia y olvidarnos un poquito también de lo material, ¿no? Exacto, exacto, y eso está completamente resumido en el Adviento. Tenemos dos tiempos penitenciales en nuestra fe, ¿no? La Cuaresma y el Adviento. Ahora el Adviento tiene una característica especial, que aunque sea un tiempo penitencial, apunta a la esperanza. Y en esa situación, la esperanza, aunque no quite el dolor, sí nos llena de la alegría del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros sabemos vivir bien esto, viviendo de la alegría y de la caridad del Espíritu Santo, nuestra esperanza se convierte en esperanza para los demás. O como dicen esto, ¿no? Si estoy alegre yo, hago felices a los demás. Supongo que ese es el sentido. No he leído el libro, pero me imagino que por ahí puede ir. Muy recomendable. Cuando leías también, o leíamos la profecía de Isaías, a mí me vino a la mente, me parece que está muy ligado por ahí, el Salmo 121, 122, ¿no? El de qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿no? Es como, Adviento es como el viaje que narra este Salmo, y que vamos a entrar a Jerusalén y vamos a estar con el Rey, ¿no? Es justo ese sentido es el del Adviento. Ya nos estamos acercando, ya está acá. O sea, ya está el templo, o sea, ya Jesucristo es Rey. Ahora tenemos que acercarnos. Y bueno, todos los que han peregrinado conocen esa doble sensación, ¿no? Por una parte el cansancio previo a llegar, los pies destrozados, pero por otra parte esa alegría de decir, ya está acá, ya está acá. Eso es el Adviento. Penitencia por una parte, pero alegría y esperanza que puedo llevar a los demás. No sé, Rafa, ¿alguna otra pregunta? Sí, pues nada más un poco para ir cerrando, señalar entonces un poco, retomando lo que comentabas, el Adviento inicia en el corazón de cada quien y eso implica reconciliarse con Dios, ir a confesarse, y luego eso, pues, manifestarlo como una esperanza, ¿no? Y en el prójimo más cercano, ojalá y dijéramos, bueno, pues vamos a ver con quién estamos peleados y vamos a reconciliarnos, ¿no? Aunque Sería un sea buen, así de un apenas. buen acto de Navidad, ¿no? Bueno, Sí, sí, y le agregaría solo una cosita que a lo mejor no insistí tanto eso, pero en realidad el Adviento empieza con la comunidad.
O sea, nosotros podemos recibir el Adviento porque somos miembros de la iglesia. Entonces, fíjense la lógica, el pecado corta con Dios, corta con la comunidad eclesial, me destroza a mí mismo. Entonces, si yo he recibido la alegría del Evangelio, la esperanza del Adviento por medio de esta comunidad eclesial que es la iglesia, entonces lo recibo de la comunidad para mi propio corazón, para que eso repercute en bien a la comunidad, ¿no? Eclesial por una parte, pero social por la otra, porque también es objetivo del laico cristiano que el mundo conozca la esperanza cristiana. Y el ideal es que el mundo también se convierta y se integre a la comunidad eclesial, ¿no? O sea, sin mezclar las dos cosas, respetando las sanas autonomías, también es parte de eso. Entonces, pues sí, una confesadita, dos o tres peticiones de perdón por ahí y compartir también con los demás. Recuerden que eso es básico, la doctrina social. Tener lo propio para vivir bien con lo necesario y mantener a la familia, pero también darle al prójimo, ¿no? O sea, lo mínimo que pide la doctrina social de la iglesia, el mínimo es dar de los que nos sobran, pero ese es el mínimo, o sea, se puede dar más, ¿no? Y la verdad que nuestros banquetes de Navidad sean alegres, también en un buen banquete se manifiesta la generosidad y el amor hacia los que tenemos alrededor, pero que en esa generosidad no excluyamos a los que no tienen, ¿no? Un poco como la Pascua judía, eso es otra cosa concreta que se puede hacer. Pues muchas gracias, en verdad agradecemos tu participación y pues prácticamente con esta plática que del día de hoy cerramos pues este ciclo que abrimos de conferencias todos los jueves y nos vemos el próximo año, deseándoles feliz Navidad a todos, a toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Pablo, por esta hermosa reflexión. Y Jorge, pues ahora no te digo qué cosa sigue porque todavía no está programado. Bueno, pues sigue el 2021. Yo creo que hemos tenido una plática muy bien preparada. Se nota que Pablo hizo el esfuerzo. Decirle al auditorio que nos ha hecho la promesa, Pablo Tomás Patrito, de estar con nosotros por lo menos una vez al mes durante el año. Entonces, digo, obviamente sabemos que tiene sus compromisos, pero pues estamos ya ansiosos y gozosos de poderte escuchar nuevamente. Te deseamos una feliz Navidad, así como el auditorio, y un próspero y feliz año nuevo. Gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga, y pues, viva Cristo Rey. Viva. Y ahora sí nos puedes dar tu bendición, ya como diácono. Con gusto, pues el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Buenas noches. Gracias.